Rusia, RT. 10 de febrero de 2026, intento de violar la iniciativa de Estados Unidos. Lavrov evalúa los esfuerzos de paz de Zelensky y de Europa. Kremlin sobre el bloqueo de Estados Unidos, estrangulan a Cuba y a su pueblo. Más noticias. Canciller de Irán revela qué hará Teherán si Washington decide atacar. Petro denuncia un plan para asesinarlo y sabotear su reunión con Trump. Estados Unidos autoriza el suministro de bienes y servicios para la producción de petróleo y gas en Venezuela. La militarización del Ártico se avecina. Lavrov aborda las pretensiones territoriales de Trump. Rusia discutirá con Cuba posibles opciones de ayuda en medio del bloqueo de Estados Unidos. Reportan que Venezuela envió a Israel un cargamento con crudo y Caracas responde. ¿Por qué un arancel de Trump amenaza con marchitar las rosas de San Valentín? Al menos 10 muertos en un tiroteo en Canadá. Podemos garantizarlo. Canciller iraní asegura que Teherán no busca armas nucleares. Vídeo inédito. Epstein exhibe a una chica como mercancía ante la cámara. Más noticias. Lavrov, nuestra verdad no está sujeta a cambios de coyuntura, giros ni volteretas. Aniquilación total. China lanza una fuerte advertencia a Taiwán. Una insólita fuga de la movilización forzosa. Un ucraniano se refugia en las ramas. Revelan quién sostuvo uno de los vínculos de amistad más largos con Jeffrey Epstein. Irán precisa que mantiene en su lugar a Israel tras sus amenazas de agresión. Besant detiene la fortaleza del dólar y atribuye el resultado a la política económica de Trump. Vídeos. Policías de Argentina se acuartelan y protestan por mejores salarios. Kremlin comenta las restricciones a Telegram. Drones rusos actúan con mano firme, eliminan sistemas robóticos y refugiados ucranianos. Brasil lamenta el otorgamiento de nuevas prebendas a los colonos israelíes en Cisjordania. El peor error de mi vida. Biatleta noruego admite una infidelidad tras subir al podio. Perros robots harán labores de seguridad en México durante el Mundial de Fútbol 2026. Exponen al hombre que documentó sus abusos sexuales a 89 menores y mató a su madre y a su tía. Me quedé paralizada. Cher revela que fue agredida sexualmente a los 17 años. Canciller polaco revela su estrategia de chantaje a Musk. Una cosa es preguntar por Epstein y otra muy distinta que te respondan. Liberan a senadora colombiana secuestrada junto con su esquema de seguridad. China, CGTN. Xi Jinping visita a los residentes en Beijing antes de la celebración del Año Nuevo chino. Más noticias en portada en destacado. Xi Jinping subraya la autosuficiencia en ciencia y tecnología en la construcción de un país socialista moderno. También visita Parque de Innovación de Tecnología Informática en Beijing y envió felicitaciones por las fiestas de la primavera a oficiales retirados y también felicitó a Fernández por su elección como presidenta de Costa Rica. El Ministerio de Defensa chino celebra una recepción por el Año Nuevo chino. Más noticias en portada. China destaca la relevancia del libro blanco sobre la salvaguarda de la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong. Encuesta sobre el 5º aniversario de la victoria de China en la erradicación de la pobreza. China insta a Japón a ser prudente en cuestiones históricas significativas y las acciones de Jimmy Lai han puesto en grave peligro el principio básico de un país, dos sistemas. Putin mantiene una conversación telefónica con el presidente sudafricano. Se escuchan fuertes disparos cerca de la prisión central de la capital de Guinea. Tras diálogos previos, Estados Unidos y Colombia destruyeron narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína. México detiene envíos de petróleo a Cuba. El comando sur de Estados Unidos ataca una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe. China, las festividades de cara al Año Nuevo chino arrancan en diversas partes de China y ya como noticia central de Iberoamérica, Argentina realiza actividades con motivo del Año Nuevo chino. Irán, Hispan TV. 47 años después, República Islámica y persistencia de un orden político. Más noticias en portada en destacados. Cronología 11 de febrero de 1979, día en que triunfó la revolución islámica. Irán es un símbolo de gobierno islámico eficaz frente a las sanciones injustas. Jefe de la ONU felicita 47 aniversario de la victoria de la revolución islámica. Más noticias. Nicaragua felicita a Irán por el 47 aniversario de la revolución
Islámica, aniversario de la gloriosa Revolución Islámica. Hashtag IR47, auge del turismo en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, impulsa la economía y genera empleo. Día de la victoria de la Revolución Islámica, símbolo de poder y unidad nacional. Irán, escándalo de Epstein, podría formar parte de un proyecto político del régimen de Israel. Irán alerta a Estados Unidos del papel destructivo de Israel antes del viaje de Netanyahu. Turquía, TRT. Las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques mortales en Gaza, pese a que la tregua sigue vigente. Comité de Gaza espera definiciones sobre ayuda y reconstrucción en primera reunión de la Junta de la Paz. Irán ofrece diluir uranio al 60% si Estados Unidos levanta sanciones, entre advertencias sobre Netanyahu. Maternidad, la cicatriz silenciosa en Gaza. Una madre protege a su hijo ante la pérdida y el dolor. ¿Pueden Cuba y Estados Unidos realmente reconciliarse mientras la crisis energética se agrava en la isla? Si nos llevan, va a escasear todo. El miedo de los jornaleros latinos en Estados Unidos. La visita del primer ministro de Grecia a Turquía señala posible acercamiento en lazos bilaterales. ¿Quién debería pagar por el daño causado por el uso de las redes sociales por parte de los niños? Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria y Med Global analizan avances en educación médica y salud mental. Fuerzas de ocupación israelíes arrestan a un joven en el sur de Knetria. Debaten cuestiones nacionales en la Feria Internacional del Libro de Damasco. Más noticias dentro del medio. Japón concede 12,4 millones de dólares para fortalecer estabilidad energética en Siria. Debaten reapertura de oficina Erasmus Plus en Damasco durante encuentros Siria-Unión Europea. El Líbano con Almanar. Seij Qasem de Hezbollah, el Líbano no será la puerta de entrada para la hegemonía estadounidense-israelí. Larijani analiza las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Mascate y destaca el papel mediador de Omán. El presidente iraní pide una participación masiva en las manifestaciones del aniversario de la Revolución Islámica. Macron, la administración Trump es hostil a la Unión Europea y quiere desmantelarla. Jamás insta a los mediadores a frenar las violaciones del alto el fuego en Gaza por parte de Israel. Arakchi mantiene conversaciones con sus homólogos turco, egipcio y saudí sobre las negociaciones con Estados Unidos. Seij Qasem, la resistencia es la única opción frente a la agresión estadounidense-israelí. El alto funcionario de seguridad de Irán visita Omán en medio de los preparativos para la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos. Abu Obeida, el enemigo israelí, no protegerá a sus espías. Hezbollah denuncia la agresión y los secuestros israelíes en el sur del Líbano. Venezuela, Telesur. Administración Trump detiene a 379.000 inmigrantes en su primer año. Venezuela desmiente la nueva fake news sobre supuesto envío de petróleo a Israel. México rechaza amenaza de aranceles de Estados Unidos por suministro de petróleo a Cuba. Y Trump elimina la base legal de la regulación climática en Estados Unidos. Luis Aybar, el imperialismo norteamericano es el enemigo histórico de la revolución cubana. Yamenei indulta a más de 2.000 convictos en el 47 aniversario de la Revolución Islámica. Y Serie de las Américas, Magallanes navega con éxito entre caimanes. El medio de la isla, Cuba debate. La opinión del lector, el acceso a la aplicación Ticket para adquirir combustible. Aprendan del conejo malo. Economía, acciones presupuestarias, bancarias y de telecomunicaciones ante el aumento de las agresiones estadounidenses. Medidas bancarias para garantizar servicios esenciales. Comunicaciones en tiempos de desafío energético. Nicaragua, el 19. Impulsan mejoras en el Parque Arqueológico Piedras Pintadas. Gobierno sandinista entregará autobuses a transportistas. Fortalecer caminos de paz, reconciliación y convivencia de familias. Mensaje de salud y felicitación al conmemorarse el 47 aniversario de la gloriosa Revolución Islámica iraní. Radio Argelia Internacional. Testimonio del expreso político y estudiante saharaui, el Kantawi Elbar. Y el Corán de Toledo como joya y testimonio excepcional del Islam en España. El diccionario español Hassaniyya Saharaui, un archivo de la memoria viva, Tarik el Conquistador del Al-Ándalus. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, el Polisario y Marruecos se encaminan hacia negociaciones tras 8 años de bloqueo. Argelia
hace historia, entra en funcionamiento el espectacular tren del desierto que conectará la mina de Gara de Gevilet con el norte del país. Marruecos desata nueva tensión mientras Argelia reafirma su soberanía frente a las provocaciones de Rabat, y cientos de mensajes entre Epstein y el consejero de Mohammed VI ponen al Palacio Real en la picota. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Bueno, lo último en Sputnik Mundo, hoy 10 de febrero de 2026. La caída del precio del dólar en Argentina le da un respiro al gobierno. Dice analista, la región más dinámica del mundo, Uruguay busca ganarse el mercado asiático. Pero en vez de yo contaros un análisis mío, pues resulta que está grabado. Hay unas declaraciones mías sobre el caso Epstein y también sobre el ICE, el ICE, que sacude a Estados Unidos, todos ellos. Y estas declaraciones están en un programa de radio de Sputnik Mundo que paso a poneros. Y ahora nos trasladamos a Estados Unidos, vamos a analizar un poco el panorama interno en ese país y por eso le damos la bienvenida a Carmen López. Ella es analista de geopolítica y medios y abogada especialista en Derecho Internacional, doctora además en periodismo. Bienvenida, Carmen. Acá Leila y Alejandro te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Leila y Alejandro, encantada. Gracias a vos por tu tiempo con nosotros. Bueno, contanos, Carmen, cómo estás analizando sobre todo el impacto de las acciones que tiene el ICE en diversos estados de Estados Unidos, el clima social y la repercusión electoral que puede tener. Bueno, lo primero es decir que estamos a pique de una guerra civil claramente, una guerra civil artificial impuesta desde el gobierno. O sea, lo increíble es que es desde el gobierno. La fracción sería gobierno o fuentes estatales contra la ciudadanía. Y no existe división en la ciudadanía respecto al ICE, es decir, todo el mundo está en contra del ICE, porque de hecho se ha provocado esta artificialidad matando incluso a ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, que son anglosajones, que es lo que el racismo no admite, digámoslo así, si hubiera una fracción racista que se pudiera dividir en la guerra civil, con lo cual ha unificado al pueblo frente a las estructuras estatales, que son, por supuesto, estructuras de intereses creados lejanos al interés general, y por tanto estamos en una clara dictadura desde hace ya muchísimo tiempo. Tengo que precisar que la democracia en Estados Unidos no existe, no existió nunca. De hecho, su constitución no dice que sea un país democrático, frente, por ejemplo, a la constitución española, la mía, que en su artículo 1 dice claramente que es un Estado social y democrático de derecho. España, pues eso no existe en la constitución norteamericana de tan solo 7 artículos y, por supuesto, 27 o creo no equivocarme, enmiendas, que es la actualización de esos 7 artículos rígidos. Por lo tanto, la idea de que Estados Unidos es una democracia, yo no sé quién la tiene, pero el que no sabe de derecho estadounidense, pues se lo puede creer, pero es imposible. ¿Qué ha ocurrido al respecto? Que incluso en las ciudades que son más democráticas, o sea, más demócratas, perdón, o sea, más azules, como por ejemplo Chicago, donde yo vivo, se ha hecho un ataque abusivo para que precisamente se levante esa ciudadanía. Es decir, son actuaciones medidas. Esto es claro. Ahora, Carmen, ¿qué efecto en concreto da la sensación de que los efectos que está generando este tipo de accionar dentro de Estados Unidos pueden transformársele en un boomerang al propio Donald Trump y más en un año electoral? ¿Sentís que es así? ¿Cómo fue este tira y afloje también, teniendo en cuenta que parecía que el propio Trump empezaba a ceder un poco frente a las presiones, cambiando funcionarios, aflojando en cuanto a, bueno, el grado de virulencia que venía demostrando? Bueno, decir que las acciones que ha tomado Trump son ridículas, que tengan encendidas las cámaras, que eso ya lo tenían, etcétera, porque bueno, la clave de todo esto es que son matones a sueldo, matones y asesinos a sueldo. Es gente muy dañada que no han podido entrar ni en la policía, ni siquiera han entrado en un sistema de seguridad privada para una tienda, pero que tenían esa ansiedad y entonces se les paga por número de presos. Y entonces apresan a todo el mundo, incluso al que tiene la licencia, total, que es todo un despropósito y nadie quiere una milicia, porque quieren cuerpos de élite preparados y formados para la seguridad del Estado, pero no una milicia. Dicho lo cual, esto repercute que va contra Trump
100%, lo cual habría que decir que Trump lo tiene diseñado. La idea que yo tengo es que Trump está visiblemente muy mal, me refiero de salud. Esto ya lo dije yo con Biden, que en el caso de Biden era claramente demencia, desde la primera hora que cogió el micrófono para decir gracias por haberme votado. Nos quedamos todos impactados porque se vio un Biden claramente que le pasaba algo, tipo Alzheimer, tipo algo así, pero fuera de Estados Unidos no se veía. Bueno, pues desde dentro de Estados Unidos todos sabemos que Trump está en tiempo de descuento. ¿Qué es lo que intentan? La misma doctrina Kamala Harris. Es decir, lo que intentan es que entre Vance a gobernar el país, lo cual aquí es tremendamente difícil porque son elecciones presidenciales, es decir, tú eliges al presidente. En mi país, por ejemplo, en España, son elecciones legislativas. Tú eliges a las cámaras y las cámaras eligen al presidente. Pero en este caso, en Estados Unidos es elegir al presidente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Si Trump está en tiempo de descuento, tienen que ver la manera en que meten al vicepresidente y que la gente se calme porque no está elegido por el pueblo. De hecho, Vance no estaba elegido ni en primarias. O sea que, para que sepáis un poco el entramado que subyace en todo esto. En cuanto a las elecciones de medio tiempo, elecciones legislativas, también es una trampa como se ponen los titulares. Primero, las elecciones legislativas las ganó íntegramente el Partido Republicano en la legislatura anterior. ¿Qué pasa? Que no son toda la Cámara de Comercio, la Cámara de Electorales. No son todas las cámaras electorales. La Cámara de Representantes y el Senado no pone todos sus escaños a elección, porque son por grupos de escaños de manera regular continuada. Es decir, que ahora ¿qué va a pasar? Que va a haber algunos escaños para el Partido Demócrata, pero eso no significa que domine las cámaras. Carmen, te consulto ahora también por otro tema que tiene que ver, por supuesto, con la cuestión migratoria y sobre todo el votante latino. ¿Pensás que lo que sucedió en Venezuela, la intervención, militar, el secuestro de su presidente y ahora la asfixia que se intenta contra Cuba, también hay que leerlas en esa lógica electoralista de Donald Trump? Sí, vamos a ver, están los Latinos for Trump, que es un grupito de gente muy, 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 muy peligrosa. Es la gusanera y los escuálidos y los comemierdas, que son las tres nomenclaturas que se dicen aquí a los anticastristas, que sería la gusanera, a los venezolanos que han perdido sus beneficios y que van contra el régimen de Maduro, que son los escuálidos, y a los comemierda, que serían los puertorriqueños, que están encantados de ser un estado de segunda categoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese grupo creó un lobby que es el que apoya a Trump. Ese lobby ahora está dividido. ¿Por qué? Porque María Corina Machado ya no la ponen donde la tienen que poner. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Entonces aquí pasan muchísimas cosas y ya ese lobby, que es el que apoyaba a Trump, y además de miembros de ese lobby, los han encarcelado y los han extraditado y les han atacado el ICE, bueno, pues ya no están tan contentos. Entonces veremos a ver si este grupo toxiquísimo, que no os podéis imaginar hasta qué niveles de dominio del lenguaje tienen y que dan datos que parece que son reales y es todo mentira, con una maldad extraordinaria y absolutamente antipatriotas de sus países y de Estados Unidos, nada más que van para sus intereses privadísimos y venden a su madre por una caja de pescado. Bueno, pues este grupo ya está dividido, que es el grupo que apoya íntegramente a Trump. Carmen, te consulto porque este es un año importante también a nivel internacional para Estados Unidos. Digo, está el Mundial, están los 250 años, ¿no?, de la independencia. ¿Trump vos crees que va a seguir, o al menos, bueno, Trump, Vance, el gobierno norteamericano, con esta línea tan persecutoria en general contra todos? Digo, con un ICE que de hecho fue repudiado en Italia, que viene siendo ya mal visto internacionalmente. Digo, ¿va a avanzar en esa lógica en vistas a que también se lo quiere proponer este año Trump como, bueno, eso, como un escenario internacional donde dirimir la política? Sin lugar a dudas va a avanzar con la doctrina del garrote de Theodore Roosevelt. Esto lo tenemos que tener claro. Primero, que Theodore Roosevelt, no Franklin Delano, el sobrino primo, sino que era demócrata, sino el Tito, que era republicano, va por la línea republicana. Entonces lo que hacen aquí es ese maquillaje que tienen los intereses creados y espurios con el bipartidismo, es que siguen las pautas básicas de los distintos áreas. Entonces, aquí que tenemos que aplicar Reagan y tenemos que aplicar Theodore Roosevelt y, por supuesto, tenemos que aplicar a Abraham Lincoln, que quedó ahí en los anales de la historia. ¿Por qué? Porque está el Partido Republicano en el poder. Entonces,
La doctrina que se está aplicando no es la doctrina de la América para los americanos, como están diciendo, sino la doctrina del garrote de Theodore Roosevelt, porque le da igual que sea Latinoamérica, que Groenlandia, que Europa, que lo que sea, que Oriente Medio, que lo que sea. Va a seguir igual y va a seguir en la guerra relámpago nazi que tiene y que mantiene. El mismo día que dice gracias por haberme votado, firma 30 decretos brutales que se cargan la Constitución en diversas maneras. Y desde entonces hasta ahora no ha parado Trump, ni piensa parar porque está en tiempo de descuento y para lo que me queda en el convento, pues ya sabéis el final de esa frase feísima española. Carmen, ahora te quiero preguntar por el caso Epstein. ¿Cuál es la repercusión en la base MAGA, sobre todo de Donald Trump? Porque se venía pidiendo, ¿no?, desde las bases trumpistas, bueno, mayor claridad respecto al caso Epstein. Se desclasificaron más archivos. Y quiero preguntarte eso, ¿cómo estás analizando el panorama en esa base que, bueno, justamente venía poniendo el foco en la relación Estados Unidos-Israel? Bueno, pues bastante interesante para cualquier analista geopolítico. Ahora son más de 3,5, o sea, 3.500.000 documentos, es decir, que da para grupos de análisis, no una sola persona no puede, por la ley de transparencia de los archivos Epstein que decidió el legislativo tomar. En noviembre se está viendo que estos archivos están puestos ahí en valor. Yo creo que más que por eso es porque Rusia dijo, oye, que los archivos los tengo también yo, o los sacáis vosotros o los sacamos los demás. Entonces lo han sacado en esa política que tienen ellos, da igual lo que pase, aunque sea tan repugnante, degenerado y asqueroso, podemos, digamos, diluirlo, que es una manera de lavar la cara y de diluir la jugada, ¿no? Que es lo que van a intentar a todas luces. Entonces, a poco van sacando, van a 3 millones, venga, empezar con los escándalos. Ya veremos cómo cogemos cada escándalo, cómo lo diluimos, qué aristas le metemos y pues está ese reguero. Por otra parte, lo que sí que está es los abogados de la Maxwell, que quiero recordar que Ghislaine Maxwell tiene un padre, Robert, que no se llaman así, tienen otro nombre porque ellos son originariamente de una zona que actualmente es Ucrania, y nacionalizados ingleses en su día. Entonces, ya se sabía que Robert Maxwell trabajaba para el MI6 y para la Mossad, y lo que hizo fue un entramado, lo que él inventó, aparte de intervenir en la Operación Prólogo Anglo de control del relato y reescritura de la historia de 1947 o iniciativa de la diáspora ucraniana en Chicago, de los nazis ucranianos en Chicago, aparte de intervenir y ser un eje fundamental, él crea este sistema de fiestas, para crear contactos, etcétera, en la que adiestra a su hija específicamente, y ese es el legado que le da. No se trata de que la pobre mujer, igual que los demás hijos, están arruinados cuando eliminaron a Maxwell, ha desaparecido ya sabemos que Maxwell ha desaparecido cuando estaba en un velero, en un barco, etcétera, y que la pobre arruinada lo único que tenía era contactos y su novio era Epstein. Ese no es el caso. El caso es que esta señora ha sido adiestrada en esto, que esto era un sistema que tenía el MI6 y el MI6 y la Mossad, y que participa la CIA, sin lugar a dudas, y que aquí está todo el mundo buscando cómo tapar esto y diluirlo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden los abogados de Maxwell? Tienen 3 vertientes. Le pretenden primero la nulidad de actuaciones, que la tendrían que tener un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ha sido vulnerada no se ha tenido cuidado, como lo hace todo la administración Trump y en general Estados Unidos, hacen lo que les da la gana con la ley y luego ya veremos. Entonces, claramente, ellos tienen derecho a la nulidad de actuaciones, que es la línea que van a llevar, y si no, la nulidad de actuaciones buscarán o el indulto o la reducción de condena subsidiariamente. Y ahora parece que, como ven que no va a haber la nulidad de actuaciones de momento a corto plazo, porque se han empeñado en que no, están trabajando mucho el indulto con Trump, que Trump vende los indultos al igual que vende los cargos y las embajadas. Ahora, Carmen, te consulto en función también de que, van a ser citados a declarar Hillary Clinton, los Clinton van a tener que ir al Congreso a dar explicaciones. Digo, es un escándalo que ya es innegable, que salpica a todo el sistema político estadounidense. En el contexto también que vos venías planteando de, una guerra civil larvada, digamos, que habría allí, ¿cómo termina de repercutir esto, ¿no?, en el sistema partidario también y en la representatividad del propio sistema político norteamericano? Bueno, ellos a lo que le conviene a todo el mundo es la reducción de condena, para que tengáis una idea. ¿Por qué? Porque en la reducción de condena, pues hay un cierto escándalo muy fácil de diluir, y luego ya esta señora a los 3 días sale a la calle y nadie sabe si está en la cárcel o no. Doctrina Urdangarín en España, ¿no?
No sabemos en qué condiciones realmente vive en la cárcel, si vive a cuerpo de rey y en realidad no la pisa, no sabemos nada. Entonces, la reducción de condena sería conveniente porque daría un cierto escándalo, pero podría justificar cierta cosa y todos contentos. Y yo creo que va a ir por ahí. ¿Y en la población? Porque digo, ya veníamos viendo, Trump generó cierta expectativa, pero también rompiendo con el republicanismo, con el tradicional partido republicano. Veníamos un partido demócrata totalmente devaluado desde el punto de vista de, lo que eran sus principios y las expectativas que tenía. Digo, con el bipartidismo tan devaluado, ¿qué puede generarse en Estados Unidos con este combo Epstein? Bueno, la población resulta que estamos en ese final de imperio degenerado. Es una población que se ha buscado efectivamente que esté degenerada, primero con una destrucción totalmente del sistema educativo. Lamentablemente los pobres no tienen recursos para saber qué tienen delante, aunque hay muchísima gente con mucho nivel que ya está enfrente. Pero, por ejemplo, en mi edificio de 75 plantas, edificio el más lujoso y el más caro de todo Chicago, de alquileres, hay 15 pornostar de OnlyFans y no os podéis imaginar cómo está el patio. O sea, las imágenes de los jóvenes, gente en Tinder y en la otra versión homosexual enseñando de todo abiertamente. Yo me cruzo con esta gente por los ascensores y parecen gente normal y me quedo alucinada. Lo que quiero decir es que la población está muy dañada. No te digo nada de la población afroamericana que se dedica a drogarse a tope y a drogarnos a todos los demás. O sea, una cosa que esto que estoy hablando es una cosa muy general, para lo cual en muchísimos estados han abierto la vía a las drogas recreativas y en los edificios no se puede vivir. Edificios construidos de cartón piedra, muy bonitos, parecen muy lujosos, pero de cartón piedra, donde estamos respirándole, en este caso, por ejemplo, yo hoy, a mi vecina marihuana sintética, que eso es horroroso, y crack en rutina continua. Entonces estamos en una situación de este calibre y lo que sí hay es una cada vez mayor y creciente ciudadanía que viene de los países hispanoamericanos y que hablan español, como hemos visto en lo de Bad Bunny y la intervención en el fútbol americano, sí, en la final del fútbol americano. Clarísima, Carmen, un lujo conversar con vos. Muchas gracias. La Carmen López te lo cuenta. Información